La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Bienvenida la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal. Y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación. Y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. La presidenta Sheinbaum en múltiples ocasiones ha manifestado que su gobierno en ningún momento ha intervenido para causar desapariciones forzadas, mientras que el PRIAN sostiene que el gobierno está coludido con el crimen para cometer actos de desaparición. Ante estas acusaciones, Noroña le da tremenda paliza a Marco Cortés y se lanza con todo contra la ONU por declaraciones en donde aseguran que las desapariciones forzadas en México se cometen de manera generalizada y sistemática. En lugar de que se tomara como algo positivo que la ONU quiera formar parte de las investigaciones sobre las miles de desapariciones en México, se toma como negativo. ¿Qué tanto están ocultando? ¿Qué tanto les preocupa? Porque lo que sí es innegable es que en México hay lugares en donde se forzan a los jóvenes a prepararse para el crimen. Lo que sí es innegable es que en México hay desapariciones y claro que son forzadas porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Lo que es innegable es que la desaparición forzada no inició en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni el de López Obrador, pero también es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado. La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Hoy precisamente en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvieron madres buscadoras por más de 3 horas dialogando con senadoras y senadores de Acción Nacional, en donde ellas nos expresaban la complicidad, donde una de ellas nos dijo que en un lugar en Chiapas, en donde ya había la Fiscalía ido a revisar por 4 ocasiones, no habían encontrado nada y resulta que las madres buscadoras encontraron al menos 3 osamentas. Esa es la complicidad de la autoridad. Bienvenida la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó. Que eso es, ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU a la cual pertenece nuestro país, resulta que quiere afectar un movimiento político. No, presidente del Senado. Permítame, senador Marco. Ok, gracias. Cuando usted hable al frente como presidente del Senado, compórtese como presidente del Senado y hable con el respeto a la pluralidad. Aunque tengan mayoría,
no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal en todas estas desapariciones. Y lo que es increíble es que lo que busque el Senado de la República es llamarle al titular del Comité contra la Desaparición Forzada a que no haga su trabajo, a que no opine, a que no solicite que se abra una investigación. Bienvenida la investigación, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga, del gobierno federal, estatal del que se trate o municipal, porque está claro que el crimen solo opera bajo el apoyo de los gobiernos. Así es como está ocurriendo, consecuencia de los abrazos a los criminales que tanto progonó López Obrador. Por ello, entonces, por supuesto que me expreso en contra de la solicitud de que declaremos infundada o no conveniente o que desacreditemos la solicitud del Comité de la ONU, porque quiero recordarles que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que México forma parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que si nada teme el gobierno, entonces que no niegue o rechace la colaboración con un organismo internacional que solo busca, que solo quiere que se investigue, que se sancione y que se evite que sigan creciendo en México las desapariciones forzadas en nuestro país. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional avala esa solicitud que la ONU ha hecho para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables. Compañeros senadores, cualquier desaparición es una herida abierta. Yo soy padre de una hija y un hijo, y que tengas la prueba de que se te muere un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, y que sea una desaparición forzada debe ser terrible. Yo insisto que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo. Y que la oposición lucre con ello, también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica, no sabía que fue en México donde iniciaron. Página 498 del libro Los años heridos. El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades, opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón,
están los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra, también desde estos años, fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Cualquier cantidad de gente ejecutada a sangre fría, fusilamientos, esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país, y su ídolo, Olivier de Froiville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. Larga vida a las libertades, mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por su atención. Es evidente que las desapariciones en México son latentes y están dando de qué hablar a nivel nacional, por lo que el PRIAN ha aprovechado estos acontecimientos para sacar raja política y lucrar con las desgracias de las familias que lamentablemente tienen algún familiar desaparecido. La posición del PRIAN no es para proporcionar solución a las problemáticas de inseguridad del país. Su único objetivo es atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacerle creer al pueblo de México que el gobierno de Morena no está siendo responsable en atender y solucionar las desapariciones. Si realmente los del PRIAN estuvieran preocupados por las problemáticas del país, buscarían alternativas de solución, propuestas, y tendrían la calidad moral para admitir que ellos son los principales responsables de que la inseguridad que se vive en el país fueron causados durante sus gobiernos. Pero ¿cuál sería tu punto de vista sobre este tema? ¿Consideras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está coludido con el crimen para cometer actos de desaparición forzada, o simplemente el PRIAN hace acusaciones para desestabilizar el gobierno de la 4T?